Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para hoy tenemos una nueva entrega especial sobre producción animal en la que para comenzar les proponemos conocer un poco más sobre la paratuberculosis bovina. La paratuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica que se caracteriza por la presencia de diarreas que no responden a los tratamientos clásicos y pérdida de peso progresivo. Es endémica a nivel mundial y afecta a la industria ganadera de carne y de leche. Esta enfermedad, que está presente en la mayoría de los rodeos, se presenta silenciosamente, con largos periodos de incubación e infecciones subclínicas en la mayoría de los animales. La paratuberculosis es una zoonosis, por eso nos interesa a nosotros, digamos, como veterinarios y como responsables de una salud, como fue en los últimos años, como se revió el tema del rol del veterinario en la zoonosis. Y además de la zoonosis, que pueden ser transmitidas por alimentos o subproductos lácteos, en el caso de la paratuberculosis, también impacta en la producción de los animales, dado que al afectar la absorción intestinal de nutrientes, está afectando el bolsillo del productor. Uno de los problemas es identificar cuando uno está perdiendo plata por ese tema. La paratuberculosis afecta a la productividad de los bovinos porque reduce la producción de leche y la ganancia de peso en los terneros, provoca la muerte de los animales enfermos, incrementa los costos veterinarios y conduce a la venta selectiva prematura. El problema es que el ternero se infecta a partir de la madre, tanto puede ser vía transplacentaria como en los primeros momentos de alimentación por calostro, y al convivir con una madre infectada, que no haya sido identificada. Una vez que el ternero se infecta, tarda aproximadamente 3 o 4 años o más, ya cuando la hembra está en producción y ya es una nueva madre, ese ternero transformado en hembra productiva, ante el estrés del parto o algún otro estrés que no está identificado, empieza a desarrollar la enfermedad. Esta enfermedad se muestra como una diarrea crónica que hace que sean diarreas incoercibles, que hace que no se dan antiparasitarios o antibióticos, que es lo que hace el veterinario de rutina. Por lo tanto, se le escapa el diagnóstico. El diagnóstico clínico de la paratuberculosis se realiza por los signos, los cuales se confirman por pruebas de laboratorio, que pueden estar destinadas a la identificación del agente o a detectar la respuesta inmune celular o humoral. Por la naturaleza de la enfermedad, es muy dificultoso identificar a los animales infectados sin manifestaciones clínicas. La industria veterinaria no cuenta con herramientas de diagnóstico comerciales. El diagnóstico de oro, como le llamamos nosotros, es el aislamiento del agente, el cultivo y aislamiento e identificación por técnicas moleculares de que ese es el agente. Ese es el diagnóstico de oro. El tema es que, primero el costo y después que no siempre la excreción de estas bacterias es continua, sino es intermitente. Por lo tanto, cuando uno saca la muestra de materia fecal, posiblemente esté perdiendo un animal que está infectado y uno lo da como negativo. La idea es diagnosticar previo a la diarrea, previo a la signología, a través de muestras de respuesta inmune. Una de las maneras en que se diagnostica la paratuberculosis es el aislamiento de la micobacteria a partir de materia fecal. Eso es, además de laborioso, tiene algunas dificultades, que es poder separar la bacteria de otras bacterias que son más importantes en las heces. La Facultad de Veterinarias de la UBA es un centro de capacitación y extensión. Por medio de proyectos científicos, la unidad académica brinda asistencia continua al medio productivo. Desde el área de inmunología, se está trabajando para generar herramientas para detectar a campo y a tiempo la paratuberculosis, controlarla y profundizar su estudio epidemiológico. Tenemos una serie de monoclonales que estamos probando, caracterizando en cuanto a su especificidad, en cuanto a su afinidad, que es una medida de la fuerza de unión que tienen esos anticuerpos por la bacteria, para poder seleccionar cuáles de todos los que tenemos pueden servir para utilizarlo en un sistema de
aislamiento y concentración de la bacteria a partir de materia fecal. Se dejó de hablar de ciencia básica o ciencia aplicada, sino que se habla de ciencia útil, que lo que se busca es que todo tenga, si bien es necesaria la ciencia básica para después generar productos derivados de ella, es fundamental que todo lo que se investiga tenga como un producto concreto, producto en el sentido más amplio, ¿no? No necesariamente tiene que ser un paquetito de algo, pero tiene que tener una producción clara. Hace varios años que empezamos tratando de identificar o la respuesta inmune más efectiva para el diagnóstico o nuevas técnicas o nuevos anticuerpos que permiten mejorar la detección de la bacteria. La idea es que en animales que tengan una carga muy bajita de bacterias, nosotros podamos utilizar estos anticuerpos acoplados a unas perlas inmunomagnéticas. Es un sistema que ya hace mucho tiempo que está descrito y que nosotros lo que estamos haciendo es adaptándolo a nuestras condiciones y usando anticuerpos monoclonales que están desarrollados en la cátedra de inmunología. Entonces, por un lado, queremos favorecer el diagnóstico etiológico de la enfermedad a partir de muestras de materia fecal. Por otro lado, otro de los objetivos es producir anticuerpos anti-inmunoglobulina A, que ya lo tenemos, que es una inmunoglobulina que está presente también en materia fecal, y poder identificar en animales que no tienen síntomas de infección, poder identificar la respuesta local aislando el anticuerpo en la materia fecal. La paratuberculosis, en la mayoría de los rodeos, plantea dificultades en las estrategias de control a implementar, dado que presenta un periodo de incubación muy largo y la infección es subclínica en la mayoría de los animales. Esta característica de la enfermedad hace que se registren muchos menos casos de los que en realidad se presentan, enmascarando el problema y aumentando el impacto sobre la productividad y el bienestar de los animales. La idea es poder detectar esos animales subclínicos, o sea, el animal clínico es fácilmente identificable, además de la clínica, o sea, de la sintomatología del animal, es más fácil aislar la bacteria y es tal vez más fácil, no siempre, poder identificar la respuesta inmune. O sea, tenemos una serie de reacciones que, si bien pueden no ser todas positivas, hay una serie de elementos que pueden llevar a la detección fácil de esos animales. El tema es que cuando un animal llega a tener una clínica de la enfermedad, hay un montón de otros animales que pueden estar sufriendo la enfermedad y no manifestarse. Y a esos animales son a los que apuntamos. La eficiencia productiva pasa también por el control sanitario y en eso están enfocados los profesionales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, a quienes agradecemos por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa porque en el próximo bloque les vamos a contar qué pasa con nuestras carnes. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. El criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo. El criterio. Gerenciamiento agropecuario. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. La demanda a nivel mundial de alimentos es un factor que alienta de alguna manera el consumo de carnes argentinas. Y en este segmento de Saber Rural analizamos las perspectivas. El aumento de la demanda de alimentos a nivel mundial es un factor que presenta un escenario futuro favorable para la producción cárnica en Argentina y que ha potenciado las oportunidades para la producción nacional. La carne en Argentina hoy más que nunca muestra una enorme oportunidad. Argentina, Córdoba en particular, toda la región pampeana
a partir de un cambio de uso de suelo importante, donde la agricultura empezó a ser un jugador más que relevante, aporta granos necesarios, dos fundamentales como son el maíz y la soja, para la nutrición de cualquier generación de proteína animal, llámese porcina, vacuna o aviar. Entonces toda esta oportunidad donde en algún momento se dividió, no, vos tenés que hacer agricultura, vos sos ganadero, claramente la Argentina tiene que ser agrícola ganadera. Y el INTA en ese sentido hace un tiempo que lo viene declarando. El marco de la sostenibilidad en términos sociales, ambientales y productivas va a estar en sistemas complejos de producción, no en sistemas disciplinares o simplificados, como puede ser hago solo soja, surgen las malezas resistentes, hago solo maíz, tengo problemas de enfermedades de pie en la planta de maíz, sino en la integración de la ganadería con la agricultura. Así que en ese sentido Argentina tiene una enorme oportunidad. Córdoba en particular, la provincia de Buenos Aires, transporta un montón de grano de maíz que debería ser transformado. Las transformaciones fundamentales son en proteínas animales y todo el camino de los biocombustibles. En las últimas décadas ha habido un crecimiento exponencial de las proteínas, esto sobre todo por la incorporación masiva de los asiáticos al consumo de proteínas animales, ¿no es cierto? Un chino que al final de la época de Mao, en los 70, estaba consumiendo de todas las carnes 6-7 kilos por año, hoy está en el 10 veces esa cantidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo multiplicamos por 1.400 millones, bueno, eso es un número muy grande. Bueno, tenían hasta el año pasado la mitad del rodeo porcino del mundo, grandes productores de pollo, en peces, por ejemplo, China está produciendo hoy por acuicultura 50 millones de toneladas, o sea, nosotros producimos 3 de carne vacuna, ¿no? Para tener una idea. No son salmones ni truchas, son carpas, son tilapias, son vegetarianos, o sea, consumen lo mismo que consume un pollo, que consume un cerdo, el mismo tipo de alimento balanceado, pero bueno, es un número sustantivo. Entonces, todas las proteínas han crecido y todo ese crecimiento de proteínas que eran en torno de los 80 y pocos millones de toneladas en los 60, hoy estamos hablando de 5 veces esa cantidad en el mundo, ¿sí? Casi todo construido sobre la base de 2 partes maíz y 1 de soja, y bueno, y la soja ha sido una incorporación importante a partir de la vaca loca europea, y donde la Argentina ha vivido en buena medida a partir de esas demandas que estoy mencionando, ¿no? Desde la creación de la Mesa de las Carnes Argentinas, las cadenas de valor porcina, bovina y aviar establecieron acciones consensuadas. Con la acción, el país aumentó la oferta de carnes de pollo y cerdo, corrigiendo irregularidades en la cadena de comercialización y potenciando de manera complementaria la competitividad de todas las producciones. El contexto es favorable, el contexto es de complementariedad total. Esto nació ya hace más de 5 años con la Mesa de las Carnes, donde queríamos insistir, explicar, convencer de que no había ningún riesgo ni peligro de que faltara proteína animal para el consumidor argentino y que todas las carnes tenían que tomar en ese momento oportunidades que había en el mundo para que cualquiera de las carnes pudieran salir, porque no solo había oportunidades en el mundo, las condiciones generales que había en Argentina permitían que se convirtieran en buenos negocios lo que uno podía hacer y haber podido desarrollar. Pero bueno, igual hubo diálogo, no hubo soluciones para los problemas que había en ese momento. Hoy hay otra oportunidad y hoy se muestra claramente todo el trabajo de base que se ha hecho en la Mesa de las Carnes, y se lo muestra a través de una producción bovina que está encontrando sus mercados históricos, más este nuevo mercado de China. 700.000 toneladas, yo te lo confieso, hace 2 años se hablaba de que en 5 años se podía llegar a 1 millón de toneladas y pensaba tan difícil pensando en las 200.000 toneladas donde estaba. Este año va a estar en 700.000 toneladas, así que no me extraña que podamos estar en ese 1 millón de toneladas en 1 año o en 2 años más. Eso genera un movimiento, un espacio para nosotros en el mercado interno, producto de una transferencia de consumo, nada más. Pero también esto que ha ocurrido en China está generando un movimiento en el mundo del cual todavía no estamos teniendo pleno
el efecto, pero sí estamos viendo ya importantes modificaciones, tanto en demanda como en algunos casos en precio también. Argentina fue durante un siglo el mayor exportador mundial de carne vacuna. Eso hace ya un tiempo que se perdió, hemos llegado a estar en la posición 13 hace muy pocos años, estamos recuperando, pero la verdad que cuando uno mira la producción total bovina, estamos produciendo lo mismo que en los años 60 y exportando porcentajes menores. Buena calidad, pero un sistema productivo, industrial, arcaico y comercial todavía con media res al hombro, digamos, ¿no? Eso, digamos, está por resolverse. La cadena de pollo creció más rápido, a partir de una estructura distinta, son menos productores, está más concentrado todo, tienen parámetros productivos muy interesantes a nivel mundial y, bueno, hoy están produciendo 2 millones y pico de toneladas de carne. Y las del cerdo es la que viene arrastrando los últimos años, que está incorporando tecnologías de punta, están creciendo, que está yendo bien. Acá en la Feria Cerdo estamos viendo tecnologías de distinto tipo que tienen que ver desde las instalaciones, la genética, los bioinsumos, alimentos, etcétera. Hay una movida muy interesante de incorporación acelerada de tecnología. Arrancó pensando en la carne vacuna, en los distintos actores que prácticamente no dialogaban, que no se escuchaban, que no construían algo juntos, y al poquito tiempo dijimos, acá está faltando algo, acá está faltando el pollo, el cerdo, el ovino, que tienen mucho para dar, que finalmente en el mercado interno llegamos al mismo plato, al mismo consumidor, y lejos de competir, nos dimos cuenta que teníamos en la mayoría de los temas que había que resolver, temas en común. Cuando decíamos, a ver, estos 10 temas, negociaciones internacionales, informalidad, cuestiones sanitarias, seguridad alimenticia, medio ambiente, el problema era similar. Vos podíamos decir, las escalas, la forma de abordarlos, tal vez tienen sus particularidades, pero el central, el corazón eran similares, y la verdad es que nos hemos enriquecido todos, los vacunos del cerdo del vacuno, del pollo, todos escuchándonos y de alguna manera las propuestas que cada uno de las cadenas traía a la mesa enriquecía a la otra. Si bien la República Argentina ha sido históricamente un país agroexportador, en los últimos años el sector agropecuario se ha posicionado como uno de los polos de producción que más ingresos ha generado. Las empresas de producción avícola, bovina y porcina, que han sido el pilar como generadoras de valor agregado a partir de la conversión de proteína vegetal en carnes, demuestran un gran potencial para dar respuesta a la demanda interna y continuar ganando espacios en el mercado internacional. El vacuno, y yo te digo, cuando arrancó la mesa estábamos en 2.700.000 toneladas, ahora estamos en 3, y la verdad que nuestro potencial planteado realistamente, no con optimismo ridículo, son 4,5 millones. Estamos lejos, pero bueno, ya lanzó, ya el cohete está empezando a largar humo y a subir. Cuando uno mira el cerdo, que estarán cercanos a los 650.000-700.000 toneladas de carne vacuna, y yo hago proyecciones racionales respecto a lo que ya está invertido, los criaderos que están, los nuevos que vendrán. Y yo digo, la verdad es que 1,5 millones no es una utopía. ¿Y qué tan lejos estamos? Mucho más cerca de lo que pensamos. Y cuando uno mira el pollo, que están los 2.100.000, 2.200.000, es decir, 3 millones o 3,5 millones, ¿es una utopía? No. ¿Qué se necesita? Bueno, entre otras cosas, se necesita insertarse activamente y con rentabilidad en el mercado internacional, porque si uno crece en esos volúmenes, satura el mercado interno, los precios caen, viene el desánimo y otra vez arrancas de nuevo. Entonces, cuando arrancamos en todo esto decimos, si no logramos que el excedente de la producción se coloque a buenos precios en el mercado internacional, todo este pensamiento de desarrollo no tiene sentido. Y afortunadamente, la verdad que en muy poco tiempo se han logrado abrir mercados de altísimo nivel, se ha logrado reposicionar a la imagen argentina como país exportador, se han consolidado todo lo que son las estructuras que dan seguridad y confiabilidad como el SENASA, etcétera, etcétera, y me parece que estamos muy bien plantados. En el caso del pollo tenemos una disponibilidad y tenemos una dificultad.
La disponibilidad que tenemos es que la productividad está creciendo, y con ese crecimiento de la productividad estamos en condiciones de disponer tranquilamente de 120, 150 mil toneladas más para la exportación. Si tenemos en cuenta que este año vamos a estar, estimamos que llegamos a las 270 mil toneladas, estaríamos teniendo una posibilidad de disponer de un 50% más. Después empezamos a tener problemas producto de la falta de inversión de los últimos 5 años por lo menos, y eso se va a dar en la capacidad de crianza. Nosotros actualmente tenemos unos 12 millones de metros cuadrados de galpones, pero que ya están a full. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. El criterio. Gerenciamiento de cultivos. Gerenciamiento ganadero. Asesoramiento veterinario. Asesoramiento contable e impositivo. El criterio. Gerenciamiento agropecuario. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. La alimentación de las vacas de cría antes y después del parto demanda ciertas pautas de manejo que aquí compartimos. En la producción bovina, el parto se presenta como uno de los momentos críticos para las hembras, y en esa etapa, la condición corporal es uno de los aspectos a contemplar. Debido a que el peso vivo no refleja acertadamente los cambios en el estado nutricional, la condición corporal es una guía más confiable para evaluar el estatus nutricional de los vientres del rodeo. Para un mejor seguimiento, el score corporal permite medir las reservas de las hembras para que lleguen en un peso óptimo al parto. La vaca en ese periodo, la realidad es que necesita y tiene demandas y necesita comer y necesita determinados balanceos de dietas, etc. Pero ese periodo particularmente de la vaca es un periodo en donde ella está dispuesta a dar todo de sí misma, con tal de cumplir el ciclo productivo. Ya estamos hablando de una vaca en el periodo preparto y posparto que tiene gestaciones avanzadas. En el posparto tiene la preocupación de sostener y mantener al ternero, y la realidad es que ese periodo, que normalmente para nosotros coincide con pleno invierno y con bajas ofertas forrajeras, en ese periodo la vaca está dispuesta a perder todo su estado corporal aun cuando nosotros la alimentemos mal. Y eso que parece una ventaja, a veces se transforma en una desventaja. Porque claro, o sea, como ella va a cumplir lo que tiene que hacer a una costilla de ella, o sea, muchas veces en invierno son tan extremas las situaciones en las que se le imponen a la vaca que se muere, que pierde la lactancia, que tiene malos partos, pero sin embargo, a pesar de todo eso, ella resiste, aguanta, y bueno, como ocurren esas cosas, muchas veces los productores, los irresponsables del manejo de los animales, creen que ese animal puede estirarse un poquitito más y puede aguantar un poquitito más. Típicamente ocurre eso. De la cantidad y calidad de alimento consumido depende el nivel de reservas acumuladas en el organismo de la hembra. Dichas reservas son utilizadas para las funciones de su organismo y para el desarrollo del ternero en gestación. Los planes alimentarios son una herramienta fundamental, dado que de la nutrición y de los controles depende la llegada a un score corporal deseable de la hembra al momento del parto. Lo que empezamos a observar y lo que empezamos a medir, mucho se midió con INTA Cuenca del Salado, son
los beneficios que tenemos alimentando bien y cuidando esa vaca en ese periodo para después tener un ternero de mejores características, con mayor capacidad de respuesta, mayor peso al destete, mayor capacidad reproductiva, o sea, para el caso de las hembras. O sea que, por un lado, se empezó a observar esos aspectos. Y el segundo elemento que estamos estudiando y que después de muchas elaboraciones, muchos análisis y muchos datos que nos aportaron los mismos veterinarios, hemos logrado tener una curva de respuesta reproductiva en función de las características de alimentación que tenemos de esa vaca en el pre y posparto para cuando llega el servicio. O sea, vendrían a ser los efectos de arrastre que provoca alimentar mal a una vaca en este periodo para cuando la estamos buscando en la parte reproductiva, cuando queremos preñarla, y que nos pasa la factura. Lo que típicamente decimos, nos pasó la factura a la vaca. Cada rodeo demanda una dieta particular que debe ser replanificada si se generan cambios en el número de animales, en las categorías que componen al plantel y en el estado en que se encuentran las vacas. En los sistemas ganaderos, la alimentación es la base, por lo que los planes de nutrición deben evaluar la energía, proteínas y fibras que se aporta, logrando un equilibrio de acuerdo a los requerimientos de los animales con que se trabaja. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.